Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en la biología sintética, un campo que suena casi a ciencia ficción, ¿no? Pero que es muy real. Hablamos de construir vida, básicamente. Exactamente. Las fuentes que revisamos hoy, artículos científicos, análisis de expertos, nos hablan de algo muy concreto: cromosomas humanos artificiales, estables. Así es. Ya no solo se trata de, digamos, leer el ADN. Ahora estamos en la etapa de escribirlo. Y con una precisión que, es asombrosa. O sea, no solo editar genes que ya existen. No. Es ir más allá. Es construir componentes genéticos clave, desde cero. Cromosomas enteros incluso. Y el gran avance reciente, según entiendo, de las fuentes, es este cromosoma humano artificial, el HAC, que lograron que sea estable, ¿no? Que no se multiplique sin control como pasaba antes. Ese era el problema, sí. Los intentos anteriores, se descontrolaban. Este nuevo HAC es clave por eso. Lograron esa estabilidad. Entiendo. ¿Y aunque sea más pequeño que los nuestros? Sí, bastante más pequeño. Unas 750,000 pares de bases frente a millones en los naturales. Pero lo crucial es que demostró que puede integrarse en células humanas y, lo más importante, transmitirse de forma estable cuando la célula se divide. ¡Wow! Es un logro técnico que, abre puertas que antes solo imaginábamos, claro. Hablemos de esas puertas, porque las fuentes mencionan posibilidades médicas que suenan impactantes. Terapias génicas personalizadas, por ejemplo. Exacto. Para enfermedades hereditarias, ¿no? Anemia falciforme, fibrosis quística. Distrofia muscular de Duchenne también. La idea es poder entregar una copia funcional del gen que falta o que está dañado. Y de forma segura, estable. Esa es la meta. Y no solo corregir defectos, ¿eh? También se piensa en diseñar células con capacidades nuevas. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, resistencia a virus o incluso al cáncer. Imagina añadir copias extra de genes supresores de tumores, como el P53. El famoso P53. El mismo. Ese es el poder de la biología sintética. Usar genómica, computación, ingeniería, para programar la biología. Y todo esto es gracias a que tenemos mejores herramientas, ¿verdad? No solo es entender el código. Claro, las herramientas son fundamentales. CRISPR, para editar con precisión, ¿sí? Ajá. Pero también la inteligencia artificial. Está jugando un papel enorme. ¿Cómo la IA? Modelos como AlphaFold, por ejemplo, predicen cómo se pliegan las proteínas. Y eso es esencial para saber qué van a hacer. Acelera muchísimo el diseño. Estamos llegando a poder diseñar no solo genes, sino circuitos genéticos completos. ¿Circuitos genéticos? Sí, como circuitos electrónicos, pero biológicos. Y a futuro quizás genomas enteros con funciones específicas. Las aplicaciones entonces se disparan. Sí. Medicamentos nuevos, biocombustibles, materiales, agricultura más sustentable. Es un campo muy amplio. Pero, claro, aquí entra la parte complicada. Esta capacidad de rediseñar la vida tan a fondo. La frase «jugar a ser Dios» aparece mucho en los análisis. Hay entusiasmo, pero también una preocupación ética muy profunda. Y es una preocupación totalmente válida, necesaria, diría yo. Organismos como la OMS, el Convenio sobre Diversidad Biológica, ya están trabajando en esto, en recomendaciones, en marcos de gobernanza. ¿Y qué enfatizan? Mucho el principio de precaución. Evaluar los riesgos a fondo, sobre todo con tecnologías que pueden tener efectos muy amplios, como los impulsores genéticos. ¿Impulsores genéticos? Sí, mecanismos para que un gen se propague muy rápido en una población salvaje. O la integración con IA, que también tiene sus bemoles, hay que ser cuidadosos. Y está el tema de la equidad, ¿no? Que esto no sea solo para algunos, y la bioseguridad. Por supuesto. Y la edición de la línea germinal. Ese es un tema delicado. Cambios que pasarían a nuestros hijos, nietos. Exacto. Modificar el genoma humano de forma que se herede. Eso plantea preguntas filosóficas y sociales enormes. Es una de las grandes líneas rojas. Y el miedo al mal uso, bioterrorismo, o la idea de mejorar humanos y crear más desigualdad. Sí, ese temor existe. Un experto en las fuentes decía algo así como: el genio ya salió de la botella. Que ya es tarde para pararlo, digamos. Que la tecnología está aquí,
Y la urgencia es gestionarla bien, con una gobernanza global, efectiva. Entonces, ¿qué se está haciendo para guiar esto? ¿Hay iniciativas? Sí, la transparencia es clave. Y el diálogo público. Hay proyectos interesantes, como uno en el Reino Unido, el Synthetic Human Genome Project, que incluye investigación social y ética desde el principio, en paralelo a la ciencia. Eso es importante. ¿Y la opinión pública? ¿Qué dice? Pues, fíjate, los estudios sugieren que hay más aceptación para usos terapéuticos, para curar enfermedades. Que para mejoras. Exacto. Ahí la gente es más reacia. Pero definir dónde acaba la terapia y empieza la mejora, bueno, ese es el debate constante. Y no hay que olvidar los riesgos de la tecnología en sí, ¿verdad? Desestabilizar ecosistemas, efectos a largo plazo. Sin duda. Introducir ADN artificial a gran escala. No sabemos todas las consecuencias. La seguridad a largo plazo es una incógnita. Entonces estamos como en una encrucijada. Una tecnología con un potencial brutal para hacer el bien, Curar, transformar industrias. pero que nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la vida, la ética, nuestro futuro. El desafío es enorme. Es navegar esto con sabiduría. Fomentar la innovación, sí, pero responsablemente. Asegurando que los beneficios lleguen a todos, no solo a unos pocos, y con salvaguardas fuertes contra los riesgos. Necesitamos una gobernanza que se adapte, que sea precavida. Totalmente. Nos queda una reflexión final flotando, ¿no? Ahora que tenemos este poder, no solo de leer, sino de reescribir el código de la vida, ¿cómo nos aseguramos todos juntos de que el próximo capítulo sea uno de progreso para todos y no de peligro?